Ya está. Vos esto lo podés. ¿Cómo hacerlo? Ya está. Lo pongo acá. Buenas tardes a todas. Gracias por venir. Hay un cuaderno que anda circulando donde tienen que poner el nombre, el número de documento, un teléfono o un mail para que podamos mandarles de la charla un certificadito. No sé dónde, no sé dónde lo dejé. Ahí está, bueno. Si quieren, la que quieren, acá que lo circulen. Me parece que acá ya lo completaron, lo mandamos para atrás entonces. Bueno, vamos a comenzar realmente a agradecerles porque ha superado nuestras expectativas esta convocatoria. Bueno, vamos a presentar esta charla, se trata de feminismo comunitario, a cargo de Sofía Chiapana Quispe, aymara del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, Sofía la conocemos hace bastante tiempo. Ella es teóloga, pero se presenta como sabia de su pueblo, porque así se nombran, ¿no?, los aymara. Y hace toda la articulación de todo lo que es bíblico, teología, género, y a ver algo más seguramente, que ella misma después nos va a ir diciendo. Bueno, ella está en una comunidad feminista comunitaria y desde su territorio nos va a compartir esa experiencia. Justamente nos pareció rico que nos comparta desde su experiencia y su territorio todo lo que viven el feminismo desde su pueblo. Bueno, eso, un aplauso para adelante. Estaba tratando de recordar toda la trayectoria, que es bien larga. Entonces, después por ahí vamos a ir diciendo también, porque ella también va a venir en septiembre para algo de educación, trabajan también con todo lo que es ESI para los pueblos originarios. Entonces, en septiembre, por suerte, la vamos a tener de vuelta y vamos a ver cómo seguir. Bueno, bienvenida. Gracias, Estela, por la invitación. Y gracias a todas y todos que han hecho posible también que esté en este momento compartiendo con ustedes mi presencia, pero también compartir un poco la palabra de las experiencias de los feminismos comunitarios. Creo que los feminismos comunitarios también son plurales, ¿no? Así como las mujeres somos tan diversas en diversos territorios, y también pues el feminismo, ese es un desafío, ¿no? De que el feminismo pueda como comprenderse y asumirse desde esas experiencias plurales, ¿no? Entonces, esta tarde pues es un tiempo significativo de convocarnos en este espacio. Y yo aquí estos días hemos estado con varios encuentros aquí con Alejandra, ¿no? Y espacios también como para corazonar estos procesos de interculturalidad y las espiritualidades relacionales que estamos tejiendo también en diversos pueblos. Entonces esta tarde yo quiero iniciar este compartir como haciendo conexión con esta energía, ¿no? Esta energía del fuego. Y esta energía del fuego pues nos invita a hacer conexión también con la energía del tiempo que estamos viviendo, ¿sí? El 21 de junio en muchos pueblos hemos celebrado el solsticio, ¿no? El solsticio de invierno. Y el solsticio de invierno para muchas de nuestras cosmogonías ancestrales
tiene que ver con recibir un nuevo tiempo, ¿no es cierto? Es como lo que para Occidente es el año nuevo, ¿no? Entonces, en ese tiempo iniciamos un nuevo tiempo y también es el tiempo en que cerramos nuestro tiempo de servicio, si somos servidoras, servidores en una determinada comunidad y otros asumen el servicio. Entonces, es un tiempo muy significativo en el que buscamos como renovar las fuerzas de la vida, buscamos renovar también como el sentido, ¿no? El sentido de ubicarnos en la vida como en un gran tejido. Y con esta velita, ¿no? Encendida que tiene que ver con esta conexión con el fuego, también yo quiero traer aquí a este espacio, ¿no? Todo lo que está viviendo el pueblo de Venezuela, ¿no? Que ha vivido pues este momento tan fuerte, ¿no? Y justo ha sido la noche del 24. Y el 24 nos conectamos con esta energía del fuego, ¿no? Y realmente pues que desde aquí, desde este espacio también podamos como conectarnos desde esta energía con todas estas poblaciones que están viviendo justamente ese tiempo de despojo, ¿no? Porque realmente muchos se quedan sin casa, viven como tiempos de ausencia por las pérdidas, ¿no? De la familia, también como es esa noción de pérdida porque hay muchos desaparecidos, entonces nos conectaremos en un ratito de silencio, ¿no? Con toda esa experiencia que están viviendo en las diversas poblaciones ahí en Venezuela. Y reciban, ¿no? Todas estas energías, esta fuerza para salir adelante y para seguir emprendiendo el camino que la vida les invita, ¿no? Les invita a conectarse. Entonces, desde esta energía, pues voy a compartir también algunas experiencias del feminismo comunitario, ¿no? Y muy ubicado en los territorios. Y vamos a justamente traer todo un recorrido de experiencias, ¿sí? En Bolivia hemos tenido un proceso significativo, ¿no? De el caminar del feminismo comunitario. Y en los primeros tiempos, bueno, siempre el feminismo comunitario es ubicado así como en el sentido de la comunalidad, rescatando la fuerza que tienen nuestros pueblos ancestrales, ¿no? De esto de ubicarnos en comunidad. Nosotras decimos el Ayllu, ¿no? Y en el Ayllu, pues también crecemos en esa conciencia de que la comunidad no solamente es la comunidad humana, ¿no? Sino que en esa comunidad también nos acompañan diversos seres, ¿no? Y estos diversos seres, pues, son, por ejemplo, las lagunas, las montañas, ¿no? Y todos los seres que habitan el territorio. Y esa noción también es importante considerar a la hora de asumir la noción de comunidad, ¿no? Entonces, que la comunidad no tiene que ver solamente con estas relaciones humanas, sino tiene que ver también con las relaciones con los otros y otras seres con los que compartimos la vida, ¿no? Entonces, para el mundo andino, la mayoría de las altas montañas son seres protectores, ¿no? Seres protectores que son seres guardianes que están habitando en el territorio, pero también guardando, ¿no es cierto? Guardando el caminar de esas poblaciones. Entonces, desde esa experiencia relacional, el feminismo comunitario en Bolivia, cuando plantea su propuesta, lo hace desde este aspecto, ¿no? De que las mujeres somos la mitad de cada pueblo. Entonces, ¿cómo nos reconocemos también en esa dinamicidad de la vida, ¿no? En la organización de los pueblos, ¿no? Así como la mitad de la comunidad, pero también ahí Julieta Paredes, que es una de las que ha promovido con más fuerza esta experiencia, decía, ¿no? Que el feminismo comunitario también implica como la invitación de mirarnos desde los dos ojos,
¿no? Entonces, el ojo femenino y el ojo masculino, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos la vida desde estas dos realidades? Y que va a ser muy importante, ¿no? Entonces, esta invitación va a ser fundamental, ¿no? De cómo nos ubicamos así, ¿no? En esta comunidad donde nos reconocemos así, en esta también diversidad de seres que somos. Y luego también vamos a ver, ¿no? Cómo el feminismo comunitario va a traer como la experiencia de otros, como de otros caminares, ¿no? De otros caminares, sí, que van a salir y van a empezar a cuestionar esta noción del feminismo hegemónico, ¿no? Y sobre todo esa experiencia la vamos a encontrar de manera muy ubicada, muy concreta en Norteamérica, ¿no? Con todo lo que va a ser el feminismo que se llama el Black Feminist o también el womanismo, ¿no? Entonces son dos experiencias que están planteando justamente esta noción del feminismo negro, ¿no? Y desde el feminismo negro también vamos a ver cómo esa experiencia va a plantear la noción de interseccionalidad, ¿no? Entonces, esta noción de interseccionalidad que tiene que ver con la interconexión entre clase, ¿no? En género y raza. Entonces, que no solamente es género, sino que tiene que mirarse las realidades de una manera mucho más amplia, ¿no? Y ese aporte la vamos a encontrar justamente a partir del feminismo negro, ¿no? Que ellas pues traen también toda una historia, ¿no es cierto? Una historia de haber vivido todas esas experiencias de desarraigo de sus territorios, de vivir toda esa experiencia de la esclavitud, ¿no es cierto? Entonces ellas plantean pues que hay diversas experiencias que las mujeres traemos y que desde ahí es importante comunicarnos y reconocernos. Entonces, esta noción de interseccionalidad va a ser muy importante, aunque últimamente también desde el feminismo decolonial se va como cuestionando, ¿no? ¿Qué entendemos realmente por interseccionalidad? Pero en sus primeros tiempos sí fue, ¿no? Como un proceso, un aporte muy significativo. Entonces ahí vamos a ver que hay este cuestionamiento de la mujer como sujeto monopolítico, en el sentido de sujeto así como que todas somos iguales, decimos, pero lo que decía anteriormente, tenemos diversas experiencias, tenemos diversas historias, somos parte de diversos territorios, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. Por eso es que Julieta Paredes va a plantear la noción del feminismo como la lucha de las mujeres en las diversas partes del mundo, ¿no? Entonces, todas las luchas, las resistencias que están haciendo las mujeres podrían considerarse dentro de este proceso del feminismo, ¿no? Entonces, también Paredes apertura de algún modo ese sentido o la noción de feminismo mucho más amplio, ¿no? Que no queda limitado solamente a una noción de derechos de la mujer, sino que amplía mucho más. Y eso tiene que ver con esa noción de interseccionalidad. Y por otra parte, también vamos a ver que en la India también va a empezar a surgir todo un planteamiento del feminismo, ¿no? Y ahí tenemos a Chandra Mohanty, que va a ser muy importante en sus aportes, ¿no? Entonces, Chandra plantea esta noción de la solidaridad feminista, ¿no? De cómo como mujeres en esta diversidad nos reconocemos, pero también reconocemos las diversas realidades que vivimos en nuestros territorios y hacemos un proceso como de acuerparnos, ¿no? Como de vincularnos y de solidarizarnos en las diversas experiencias que tenemos. Entonces, va a ser como una invitación también que nos ofrece Chandra en ese sentido. Y ahí vamos a ver, ¿no? Cómo, bueno, lo que les decía, ¿no? Que esta noción del feminismo va a ser muy importante, ¿no? De reconocer como esta lucha de la mujer en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo, dice Julieta, ¿no? En cualquier tiempo de la historia que se revela ante un sistema que la oprime, ¿no? Entonces, y esta noción de feminismo va a ayudar mucho, ¿no? Al feminismo comunitario a reconocerse en sus raíces ancestrales, porque el feminismo comunitario tiene como
su punto de partida en todo lo que va a ser la estructura indígena, bueno, esto que llamamos indígena. Y sí, el feminismo comunitario va a partir desde la experiencia de las mujeres indígenas, ¿no? Y claro, en ese proceso de partir de la experiencia de las mujeres indígenas, también va a llevar como a hacer como esa conexión con las memorias, ¿no? Con las memorias de las abuelas, ¿no? De las abuelas que por mucho tiempo han sido negadas en su historia, en su ser, en sus formas de vida. Y claro, el feminismo comunitario plantea un reconocimiento de esas abuelas, ¿no? Con todas sus sabidurías, porque para el sistema muchas de nuestras abuelas eran pues mujeres indígenas, pobres y bueno, y mujeres, ¿no? Entonces por eso se hablaba como de una triple dominación, ¿no es cierto? Y nosotros decimos pues que nuestras abuelas, no es, bueno, si bien el sistema las ha presentado de esta manera, pero nuestras abuelas realmente tienen muchísima sabiduría que ofrecernos, ¿no? Y por lo tanto, sí, para el sistema ellas son consideradas como analfabetas, para nosotras no, porque tienen una serie de sabidurías y saberes, ¿no? Que están muy vinculadas a la tierra, al territorio, a otras formas de saberes que no tienen que ver con estas nociones occidentales del saber, ¿no? Entonces, eso para el feminismo comunitario ha sido muy importante, ¿no? Hacer esa conexión con la memoria ancestral. Y por eso es que va a ser significativo también que hagamos como esta conexión de lo que ahora llamamos la memoria sanadora ancestral, ¿no? Porque eso implica como mirar nuestras historias desde otros lentes, ¿no? Con otras perspectivas, con otras miradas. Entonces, y creo que eso también nos ayuda, ¿no? A ver como la riqueza de los aportes que las mujeres en los diversos territorios han ido ofreciendo en diversos tiempos. Bueno, y por eso es que el 6 de septiembre, bueno, a nivel internacional se celebra el Día de la Mujer Indígena, ¿no es cierto? Y bueno, ¿algunos saben por qué celebramos el Día de la Mujer Indígena el 6 de septiembre? En memoria justamente de Bartolina Sisa, ¿no? Bartolina Sisa era compañera de Juliana Paza, Tupac Katari, un líder, ¿no? Que organizó toda una resistencia ante el sistema colonial y no estaba solamente los varones, ¿no? Porque Bartolina Sisa no iba con Juliana Paza para cocinar, ¿no? Sino que ella era una gran estratega en los puntos donde se estaba resistiendo, ¿no? Entonces, toda la estructura colonial. Y para nosotros es muy significativa hacer esa conexión con la memoria de Bartolina Sisa, ¿no? Y por eso es que ¿no? En memoria de ella se asume, ¿no? El 6 de septiembre como el Día de la Mujer, porque según las crónicas que tenemos, ella fue ejecutada el 6 de septiembre, ¿no? Y su ejecución ha sido muy fuerte, porque dice que la decapitan y su cabeza fue enviada a diversos territorios, ¿no? Como una especie de lección, ¿no es cierto?, para que los pueblos no se rebelen, pero también sus manos, ¿no? Y nosotros siempre nos preguntábamos, ¿y por qué le cortaron las manos, ¿no? Y porque justamente las manos reflejaban la capacidad estratégica que ella tenía, ¿no? Entonces estas manos que tenían como la posibilidad de estar esa movilización, ¿no? En los pueblos, y también sus manos, ¿no? Sí, entonces, y en memoria de ella, pues, asignamos ese día, ¿no? Como el Día de la Mujer. Y bueno, como veíamos, ¿no? Como desde el feminismo comunitario también el otro aspecto que vamos a traer como en cuestión es esta noción de la colonialidad o la colonización, ¿no? Porque este va a ser un punto también importante en el trabajo y la orientación del feminismo comunitario. Y por eso es que tenemos como muchos puntos de convergencia con los procesos del feminismo decolonial, ¿no? Entonces, ha habido todo un caminar
del feminismo decolonial, que justamente hace serios cuestionamientos a toda esta estructura colonial y patriarcal, ¿no? Y en el feminismo comunitario, por eso es que se va a plantear esta noción de que esta noción de patriarcado colonialista, racista y capitalista como el sistema de todas las opresiones, de todas las violencias y discriminaciones que viven las personas y la naturaleza. Y esta estructura que históricamente se construye sobre los cuerpos sexuales de las mujeres. Entonces hay como una integración de esas diversas realidades, ¿no?, en la orientación del feminismo comunitario. Y otro aspecto importante va a ser esta noción de explotación y violencia, no solamente a los cuerpos de las mujeres, sino también a la naturaleza, y eso tiene que ver con la noción de tierra, territorio, que posteriormente se va a trabajar. Porque para los pueblos la noción de naturaleza no tiene mucho sentido. Ya para nosotras y nosotros en la región andina, para conectarnos con el cosmos, este territorio, tierra que habitamos y que nos habita, la nombramos como Pacha, ¿no? Pacha. Y bueno, algo más familiar, Pachamama, ¿no? Entonces, y eso no tiene esa noción de naturaleza, ¿no? Sino que tiene una noción de vínculo mucho más profundo. Y por eso es que ahí en Bolivia, ¿no?, se plantea pues esta noción de que ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, ¿no? Cuestionando justamente esta noción colonial, ¿no?, que aún está en nuestros contextos, ¿no es cierto? Entonces la matriz colonial es muy fuerte, ¿no? Y todos como que estamos dentro de esa estructura. Y también como otro antecedente importante en Bolivia, sobre todo en el feminismo comunitario de Bolivia, va a ser la presencia de Domitila Chungara. ¿Algunos escucharon hablar de Domitila Chungara? Domitila Chungara era una mujer, esposa de minero, así se presentaba ella. Esposa de minero, era líder de la Asociación de Amas de Casa, así se llamaban, ¿no?, las organizaciones de las mujeres en esos tiempos, en los años 70, 80. Entonces ella era líder de la organización de las amas de casa, ¿no? Y ella ha sido una mujer que nos ha dejado un aporte muy significativo, porque va a ser como la primera en cuestionar y plantear esta noción de las desigualdades, ¿no es cierto?, de las desigualdades que están también, ¿no?, atravesadas en nuestras experiencias de mujeres. Y el feminismo comunitario, pues, ya lo va a asumir, ¿no? Voy a leer, es un textito largo, pero es muy significativo. Y bueno, esto está en su libro autobiográfico, ¿no?, que se llama Si me permiten hablar. Y esta experiencia lo traemos de un congreso de mujeres que hubo justamente, ¿no?, en el año 70. Dice: si me permite, voy a empezar. Señora, hace una semana que yo la conozco a usted. Cada mañana usted llega con un traje diferente y sin embargo yo no. Cada día llega usted pintada y peinada como quien tiene tiempo de pasar en una peluquería bien elegante y puede gastar buena plata en eso. Y sin embargo yo no. Yo veo que usted tiene un chofer en un carro esperándola a la puerta del local para recogerla a su casa. Y sin embargo yo no. Y para presentarse aquí como se presenta, estoy segura de que usted vive en una vivienda bien elegante, en un barrio elegante, ¿no? Y sin embargo, nosotros las mujeres de los mineros tenemos solamente una pequeña vivienda prestada. Y cuando se muere nuestro esposo o se enferma o lo retiran de la empresa, tenemos 90 días para abandonar la vivienda y estamos en la calle. Ahora, señora, dígame usted, ¿tiene usted algo semejante a mi situación? ¿O tengo yo algo semejante a su situación? Entonces, ¿de qué igualdad vamos a hablar entre nosotras si usted y yo no nos parecemos?
Si usted y yo somos tan diferentes, nosotras podemos en este momento ser iguales, aún como mujeres, ¿no les parece? Bueno, y bueno, este es un testimonio, ¿no? Que se trae justamente de un encuentro de feminismo, ¿no? Que en los años 70 se tenía y todavía había como una noción hegemónica de un feminismo todavía muy occidental. Y ahí, pues, Domitila empieza a cuestionar un poco todas esas relaciones que se empiezan a establecer en ese espacio. Y esto para nosotros ha sido significativo porque eso también nos ayuda a ubicarnos en nuestros diversos contextos. Entonces, ¿qué entendemos por igualdad? ¿No es cierto? ¿Cómo es que se puede tejer esa palabra, ¿no? Ese término, desde nuestras diversas experiencias y coyunturas como mujeres, ¿no? Si bien compartimos esta noción, esta energía de vida femenina como mujeres, pero nuestras realidades son diversas, ¿no? Entonces, creo que Domitila nos planteó ahí un gran desafío, ¿no? De reconocernos también, no solamente en nuestra diversidad cultural, sino también en esta noción de clase. ¿No es cierto? Como también ahí se establece esta relación de desigualdad, ¿no? Entre mujeres. Creo que ese es un aspecto importante. Y como les decía, ¿no? El feminismo comunitario plantea esta noción de lo decolonial, luego también esta noción de cuerpo, tierra, territorio. Y este vínculo va a ser muy importante, ¿no? Porque este vínculo de cuerpo, tierra, territorio, sobre todo lo han trabajado en el feminismo comunitario de Guatemala con Lorena Carnal, ¿no? Entonces, ellas han trabajado mucho esta noción porque en Guatemala pues hubo muchos pueblos indígenas desplazados. Y aparte de eso, en toda la tiempo de los 80, muchos pueblos han sido militarizados, ¿no? Entonces hubo una persecución muy fuerte hacia los pueblos indígenas. Entonces, ahí es que Lorena y sus compañeras empiezan a plantear este vínculo entre el cuerpo y el territorio. Entonces, qué importante era defender, cuidar y respetar el territorio, pero también cuidar, defender y respetar el cuerpo de las mujeres. Porque si bien en esos procesos, ¿no? Que hay, ¿no? Para hacer como este proceso de sanación de esos tiempos de violencias armadas, ¿no? Se establecen las condiciones de memoria, verdad, justicia, reconciliación, ¿no? Pero ahí no se consideró el proceso y la experiencia de las mujeres. Y para Lorena y otras compañeras eso era importante porque las que habían sido muy afectadas en sus cuerpos eran mujeres, ¿no? Y posteriormente sí se llevó justamente a mujeres que habían sido violentadas sexualmente por los militares por mucho tiempo, ¿no? Entonces se aperturó justamente un espacio también para que ellos puedan vivir todo ese proceso también de sanar esa memoria. Muchas sí eran muy mayores, pero vivieron, ¿no? Ellas también vivieron y solicitaron vivir esa experiencia. Entonces, en ese sentido, vemos, ¿no? Que también, ¿no? Está como la violencia sexual en los territorios, ¿no? También es importante considerar, y lo mismo pasa con los procesos en que se instauran todo este proceso económico de las empresas extractivistas, ¿no? Por ejemplo, en las zonas mineras, ¿no? Entonces, en las zonas mineras vamos a encontrar como un alto porcentaje de trata y tráfico de jóvenes, ¿no? De mujeres jóvenes. Sí, y que, claro, esta tráfico tiene que ver justamente con el tema de prostitución en zonas mineras. En Perú eso es muy fuerte, en la mina La Rinconada, ¿no? Entonces, donde chicas jovencitas, pueblos son raptadas para llevarlas justamente a esos espacios de prostitución. Entonces, por eso es que esta noción de cuerpo, territorio, se va, ¿no es cierto?, también considerar, ¿no? De cómo los cuerpos también son enajenados, son violentados a la vez que los territorios. Y el otro aspecto que también desde otros espacios estamos trabajando es esta noción de espiritualidades.
porque nuestros pueblos ancestrales asumen la espiritualidad como un modo de vida. ¿Ya? Entonces la espiritualidad no está separada de sus formas, de sus cosmovivencias. Y eso también es muy importante, ¿no? Y en el feminismo comunitario, las que más están trabajando este aspecto son justamente Lorena Carnal, allí en Guatemala, ¿no? Otras quizás han hecho menos camino, pero Lorena es una de las que está trabajando mucho más ese sentido de la espiritualidad. Y a la comunidad a la que yo pertenezco es justamente una comunidad de sabias y teólogas indígenas de Aviala, ¿no? Y en esta comunidad estamos también en este proceso, ¿no? De cómo realmente nos tejemos y vamos como dignificando el sentido de la espiritualidad de nuestros pueblos, porque en Bolivia ha sido significativo porque se posicionó muchos aspectos de la cosmogonía andina en la nueva constitución política del Estado que tenemos, que ha sido aprobada en 2009. Sin embargo, vemos que al teorizarse, ¿no? O al buscar conceptualizarse, muchos de esos aspectos que podían ofrecerse como aportes se han ido vaciando en sus sentidos. Y se vacían en sus sentidos en la medida en que realmente pierden esta fuerza del sentido de la espiritualidad o de las espiritualidades. Y eso pasa en diversos pueblos también. Lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, bueno, es importante como estos aspectos, ¿no? Que planteamos el feminismo comunitario también, ¿no? Tiene que ver como un aporte, ¿no? Un aporte que va saliendo, esto que Lorena dice, ¿no? Es sobre nuestros cuerpos donde habitan todos los efectos de los sistemas de opresión, pero también es en nuestros cuerpos donde radica la energía vital para emanciparnos, ¿no? Entonces, cómo reconocer estas fuerzas que tenemos y sabidurías que tejemos en nuestros territorios, ¿no? Y que se expresan plenamente desde nosotras, podemos también hacer como procesos significativos de sanarnos, ¿no? De recuperar. Y en esos procesos de sanación y como de recuperarnos, levantarnos, ¿no? Desde estos cuerpos también violentados, la memoria ancestral va a ser muy importante, ¿sí? La memoria ancestral. Lo que les decía al inicio, ¿no? Esta conexión con las abuelas, ¿no? Estas abuelas que han sido negadas, silenciadas, invisibilizadas, ¿no? Y nosotras estamos haciendo también como esta recuperación de esa memoria. Y aquí traigo son muchísimas, muchísimas. Cada ¿no? De las diversas experiencias que estamos haciendo en cada territorio, estamos como haciendo esos registros de diversas memorias. Y aquí solo traigo algunas, ¿no? Traigo a Dolores Cacuanco, que le decía Mamá Lulu. Ella es una indígena quichua de Cayambe, y ella pues fue la pionera en la lucha por los derechos humanos y la tierra a principios del siglo XX. Y ella fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, se llamaba en el año 1944, y las primeras escuelas bilingües quichuas, ¿no? Quichua español en 1946. Ella ahí en el, ¿no? en el territorio de Ecuador ha sido una pionera, pero también en otras regiones vamos a encontrar otras mujeres, ¿no? Que estaban como muy, como empujando estos procesos. Y junto a ella también estaba esta otra abuela, Tránsito Amahuay, ¿no? Y también ella, una mujer quechua, que estuvo también perseguida, ha estado en la cárcel, ¿no? Justamente por promover la dignidad, la dignificación de sus pueblos. Y hay una frase que siempre nosotros recordamos, ¿no? De Tránsito, que decía: hay que luchar por todos, equitativamente, bonitamente, honradamente y resiliente, ¿no? Entonces, esa era como su reivindicación de ella, ¿no? Como mirarnos así en plena dignidad. ¿Cambiamos? Bien, entonces, desde esa memoria ancestral, como les digo, en cada territorio hemos ido haciendo diversos registros, y eso nos lleva también como a hacer como esa conexión, ¿no? De cómo desde la ancestralidad nos conectamos con esta noción de cuerpo-territorio. Entonces, eso nos lleva también a ver
como los principios relacionales que tiene cada pueblo, ¿no? Y ahí pues hemos establecido también cómo estamos conectados con estas energías de la vida, ¿no? Que habitan en la tierra. Entonces ahí hay un principio relacional muy significativo que las abuelitas nos dicen cuando somos pequeños y pequeñas, que nos dicen que todo tiene vida, ¿no? Y tenemos que ser conscientes, ¿no? Que todo tiene vida y por lo tanto todo merece su respeto, ¿no? Merece ser respetado, ser cuidado, ser dignificado, ¿no? Y ahí también es como importante hacer como esa conexión de que nosotras y nosotros somos parte de este territorio que habitamos, ¿no? Pero es este territorio también que nos habita. Entonces es como encontrarnos ahí con esas, no sentirnos como separadas y separados, ¿no? Sino más bien que estamos como vinculadas en estos territorios, habitadas por estos territorios. Y eso pues lo tenemos mucho ¿no? Como parte de la sabiduría de los pueblos ancestrales, pero que también está, yo creo que está como, estamos en un tiempo que estamos despertando a esa conciencia cósmica, ¿no? De sentirnos así, interligados, interrelacionados, que no estamos fuera de, y que tampoco estamos en el centro. Como dice mucha sabiduría, somos un hilo más dentro de este gran tejido de vida que se interrelaciona. Y en ese sentido, cuando hacemos referencia, ¿no? A los cuerpos, también va a ser muy importante, ¿no? Que la defensa de las tierras, de los territorios, no se puede hacer sin defender la vida de las mujeres, ¿no? Como les decía hace un momento, ¿no? A veces en los territorios las poblaciones más vulnerables son las mujeres, las niñas y los jóvenes. ¿Ya? Entonces son poblaciones muy vulnerables, por lo tanto el momento de la defensa de la tierra y territorio va a ser muy importante considerar justamente estas poblaciones que están sumamente vulnerables, ¿no? Y por eso es que Lorena allí con el grupo, con su comunidad de mujeres, ella plantea, ¿no? Que no se puede defender el territorio tierra sin que se defienda el cuerpo de las niñas y las mujeres. Es incoherente querer salvar el agua, la tierra, sin salvar el cuerpo de las mujeres. La defensa de los territorios, cuerpos, tierra, viene entonces como una propuesta de recuperación y sanación emocional y espiritual de las mujeres en lucha para seguir defendiendo a la vez el territorio cuerpo y el territorio tierra. ¿No? Entonces, como hay este vínculo tan fuerte, porque es así, ¿no? Cuando hay temas de conflictos, incluso en los territorios, las últimas en salir del territorio son las mujeres, porque los primeros que salen muchas veces son los jóvenes, los varones, después, ¿no? Y las que siempre se quedan a veces en los territorios son las mujeres y los niños, ¿no? Las niñas, los niños, y son las que tienen que atravesar a veces momentos de mucha complejidad, ¿no? Y también, ¿no? En este último tiempo estamos viendo cómo en diversos territorios las mujeres están poniendo el cuerpo en la defensa, el cuidado de los territorios. En diversos territorios estamos reconociendo cómo las mujeres están, ¿no es cierto?, haciendo frente incluso a compañías extractivistas grandiosas y están viviendo una serie de judicializaciones justamente por eso, ¿no? Y qué importante también es como que estas mujeres se sientan, ¿no es cierto?, acuerpadas también, porque no es fácil hacer frente a estas situaciones. No esto que pasó a Berta Cáceres, que también ha sido perseguida, judicializada y finalmente pues la asesinaron. Y toda la lucha pues del pueblo lenca contra esta hidroeléctrica quedó ahí, pero la muerte de Berta todavía no queda esclarecida. Entonces estamos así en diversos territorios. Y por eso es que va a ser como importante también esta noción de asumir la sanación, ¿no? Y para Lorena Cabral, la sanación es como un camino cósmico político.
¿no? Porque la sanación no tiene que ver solamente con la sanación corporal personal, ¿no? Sino que es una sanación integral, ¿no? Ellas como comunidad plantean mucho esta de la reciprocidad de la sanación. Y en cada ceremonia que se ofrecen como mujeres, ellas buscan ofrecer y como profundizar en esta reciprocidad de la sanación. Cuando dicen, ¿no? Sanando yo, sanas tú, sanando tú, sano yo, ¿no? Y sanando la comunidad, sana la tierra. ¿No? Entonces, como hay este proceso de recíproco, ¿no? De sanación, y qué importante es como despertar también en esta conciencia, ¿no? Y esa noción tiene que ver con la cosmogonía de los pueblos, ¿no? Que ven justamente que todo lo que vamos haciendo afecta, ¿no es cierto? Entonces afecta en las relaciones, pero también en la relación con la tierra. Y por eso es que ella plantea esta noción de la sanación como un camino cósmico político. Gracias. Y eso nos lleva también justamente a asumir esta noción de la defensa de la vida y del territorio. Y como les decía, ¿no? En muchos de nuestros espacios, en muchos de nuestros territorios, muchas mujeres están asumiendo justamente esa, ¿no? Como esa defensa, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos. Defensa que también es propuesta, ¿no? Y tiene que ver también con una noción integral, porque toda esta defensa no se la hace solamente desde un sentido de legalidad, que tiene que ver con una noción así como material en el sentido, ¿no? De algo mucho más, sino más bien de aspectos mucho más profundos. Esto que decía Berta Cáceres es muy significativo, ¿no? Cuando dice, hemos aprendido a luchar en diversidad, hemos aprendido a luchar con música, con ceremonias, con la espiritualidad, donde nos acompañan nuestros ancestros y ancestras, nuestros nahuales, nuestros espíritus. Entonces, la lucha y la defensa por los territorios se hace así, de manera muy como en ese sentido de una comunidad más amplia, ¿no? Más amplia, que hace posible que todas nuestras resistencias y las luchas por los territorios adquieran un sentido así integral. Y los abuelos y las abuelas también dicen eso, que nosotros y nosotras no tenemos que confiar solo con nuestras fuerzas, ¿no? Como humanos, sino que siempre tenemos que invocar esta presencia de la ancestralidad que está habitando el territorio. Este último tiempo que estuvimos con toda esta resistencia ahí en Bolivia, era muy significativo justamente eso, ¿no? De cómo conectarnos con la ancestralidad, conectarnos con esta energía de las abuelas y los abuelos que han buscado dignificar la vida siempre, ¿no? Y cómo esa fuerza y esa energía también nos sostiene, ¿no? Y realmente han sido 50 días muy así, pero yo sentía como la gente, a pesar del cansancio, del frío, del hambre y todo, como resistía, sino y era como una dignidad de la vida que buscaba ofrecerse en esos tiempos de resistencia, y creo que tiene que ver con esto que Berta Cáceres planteaba. Y traigo una experiencia muy significativa porque no solamente resistimos, sino también como buscamos generar propuestas, ¿no? Propuestas de sentido. Y aquí traigo una experiencia del año pasado, ¿no? Obviamente este grupo de mujeres quechuas y aymaras, que es una organización, ¿no? Donde ellas se convocan y ellas el año pasado lograron, sí, que el órgano legislativo de Puno, que está ubicado en el surandino de Perú, muy a orillas del lago Titicaca, ¿no? Que pudieran, sí, que justamente el sistema legislativo pudiera declarar de preferente interés regional el reconocimiento del lago Titicaca y sus afluentes como sujeto de derecho, con personalidad jurídica propia, garantizando su protección integral para la preservación de su equilibrio ecológico, biodiversidad y valores culturales, sociales y espirituales de los pueblos indígenas circundantes, comunidades locales y organizaciones vinculadas a su gestión y conservación en la región. Entonces, ellas legalmente
lograron que el lago fuera reconocido como un sujeto de derecho, o sea, como un ser, ¿no? Y para nuestros pueblos eso es muy importante. Para nuestros pueblos no hay necesidad de legalidad en el sentido, ¿no es cierto?, de que ya para nosotros es la abuelita lago, ahuicha le decimos, ¿no? Es la abuelita lago. Entonces hay ceremonias, nos relacionamos con ella así, con respeto, ¿no? Pero para la legislación oficial sí era necesario, ¿no es cierto?, para que sea así, para que se asuman políticas de protección, pero que también reconozcan toda la cosmogonía y la cosmovivencia y las espiritualidades de los pueblos. Y que esas formas de relacionarse que tienen los pueblos con los lagos no sean satanizados, porque también pasa eso con las espiritualidades de los pueblos ancestrales, porque no se comprenden esas formas y por lo tanto cuando ven que se ofrece una ofrendita al lago, ¿no?, con sus florecitas, o se le hace un saume, entonces todo eso es visto como brujería, hechicería y todo eso, ¿no? Entonces creo que el legalizar justamente estas nociones tiene que ver también con ese respeto, del respeto de las espiritualidades, cosmogonías. Y esto ha sido aprobado el año pasado, el 24 de abril, ¿no? Y ahora están buscando también cómo se va a implementar esa legislación, ¿no? Qué cosas va a llevar, porque hay todo un proceso, ¿no? Pero este es un paso importante. Y esto también al lado de Bolivia nos está llevando a hacer un proceso, ¿no?, de esa manera también, como de que a nivel de legislación se reconozca en Bolivia al lago también como sujeto de derecho, porque hasta ahora no lo hemos conseguido. Hay un proceso que se ha aperturado hace muchos años, pero no lo hemos conseguido. Bien, y aquí traigo otra experiencia. Estas experiencias que estoy trayendo de defensa del territorio son articulaciones de mujeres, ¿no?, que posiblemente no se van a reconocer como parte del feminismo comunitario, ¿no? Sin embargo, el feminismo comunitario articulado en diversos territorios es importante y imprescindible que reconozca estas experiencias, porque tiene que ver justamente con los territorios. Ah, bueno. Bien, entonces, aquí traigo otra experiencia que también es el Perú. Me parece muy significativo porque Perú tiene muchísimas zonas que están afectadas por muchas compañías extractivistas. Bolivia también, pero creo que en menos escala. En cambio, Perú tiene la presencia de grandes compañías mineras que están explotando diversos territorios. Y la Amazonía, ¿no? Quiere decir, la Amazonía en este momento está quedando completamente devastada justamente por estas empresas mineras. Y aquí traigo la experiencia de Máxima Acuña en Cajamarca, Perú. Y ella hizo frente justamente a esta empresa minera, la Neumann, que es una de las más grandes, ¿no?, empresas mineras y que se extiende en diversos territorios. Y lo que me parece significativo es de Máxima, ¿no?, es esto que ella dice, ¿no? La sociedad asigna así, dice: soy pobre y analfabeta, pero sé que nuestra laguna y las montañas son nuestro verdadero tesoro y lucharé para que no las destruya. Y eso es lo que ella está haciendo en su territorio. Vamos a ver un video, nos conectemos con Máxima. Esta laguna se llama la Laguna Azul. Hace más o menos 20 años que yo estoy alrededor de esta laguna, paseando mis ovejas, mis ganados. Ni en verano, ni en invierno, la laguna menor, ella siempre sigue así, permanece así. Y estas lagunas mantienen a las partes bajas, a las comunidades, a los países. En 1964, Máxima Acuña, con un pedazo de tierra, construyó una pequeña casa en sus terrenos. Ese mismo año, tan solo a 16 kilómetros de distancia,
Corporación Minera Newmont de Colorado abrió la mina en Yanacocha. Es la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica y una de las más rentables del mundo. La empresa minera Yanacocha en Cajamarca ha venido destruyendo las fuentes de agua, ha venido desapareciendo las lagunas. Hemos visto cómo las aguas, de ser limpias, ahora son de color naranja, cadmio, plomo, arsénico. Los terrenos de Máxima dan acceso directo a otros depósitos de oro y cobre en los altiplanos de los alrededores. Newmont planea desaguar la Laguna Azul y otros 3 lagos para construir una nueva mina llamada Conga. Máxima representa un obstáculo para generar miles de millones de dólares del oro y cobre que se encuentran en esta mina. Vinieron a pedir un diálogo a la empresa que para yo salir o venderles mi tierra, ¿no? Pero eso es absurdo que ellos piensan. Yo por jamás voy a vender mi tierra. Cuando su oferta para comprar la tierra no funcionó, la empresa minera trató de desalojar a Máxima, argumentando que ella y su esposo no eran los dueños legítimos. Entonces ahí yo salí con mis papeles y documentos en mano. Señores, a mí no hay por qué me voten, porque este terreno lo compré con sudor de mi cara. Yo y mi esposo. Yo lloraba, yo les decía, señores, por favor, no me hagan. ¿Dónde me voy a hospedar? Fui atacado por la policía, por los trabajadores de la empresa. Cuando la hija de Máxima trató de detenerlos, las golpearon a las 2 y las dejaron desmayadas. La empresa minera los denuncia además con unos argumentos sumamente ilógicos, ¿no? Y los acusa de ser usurpadores. Eso quiere decir de ser unos invasores que llegaron a la tierra. La corte castigó a Máxima y a su esposo con una sentencia suspendida de casi 3 años en prisión. Les dio una multa de casi $2,000. Máxima apeló y usó el veredicto para conseguir apoyo en su comunidad. Muchos de ustedes, compañeros, saben cómo yo he sufrido, cómo yo he enfrentado a la empresa minera. Y levantarnos a una sola voz de protesta y decir que se vaya la minería de nuestro país. Personas de pueblos y comunidades se organizaron, haciéndose llamar los guardianes de los lagos, y acamparon en los terrenos de Máxima para proteger a ella y a la Laguna Azul. Después de 2 años de apelaciones, las cortes anularon la sentencia a prisión y detuvieron el desalojo de Máxima. Esta victoria legal impidió la construcción de la mina Conga. Y cuando mi abogada dijo, yo salió a favor de nosotros, porque estamos en la razón. Yo me puse tan, por fin se acabó el conflicto, el problema. Voy a vivir en paz. La valentía de Máxima ha sido reconocida en toda Latinoamérica y hasta recibió un premio especial de parte de la Coordinadora de Derechos Humanos por su activismo. Pero fue peor que la empresa nos hizo la vida difícil. Que no nos deje en paz vivir ni de día ni de noche. Empezó la empresa poner estos postes y no tenemos nosotros por dónde entrar, por dónde salir. Por ninguna manera me voy a dejar de vencer. Yo voy a seguir defendiendo mi tierra. Por excelencia en logros ambientales en América del Sur y Centroamérica, el Premio Ambiental Goldman 2016 se le otorga a Máxima Acuña, de Cajamarca, Perú. Y así vamos a encontrar, ¿no?, diversas experiencias de mujeres en los diversos territorios, ¿no? Haciendo frente como a diversas instancias que justamente buscan arrebatar, ¿no?, los territorios y las tierras. Y por otra parte también va a ser muy significativo ver, ¿no?, cómo este sentido de la comunidad, ¿no?, la comunalidad
que tiene que ver, ¿no?, con las convocaciones que se logran hacer también, ¿no? Entonces, el feminismo comunitario también se concibe en ese sentido de lo comunitario, considerándose así, ¿no?, como parte de la organización comunal, de la comunidad, porque para muchos pueblos la comunidad es muy importante, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, en ese acuerpamiento también vamos a encontrar, ¿no? En ese acuerpamiento encontramos también algunas relaciones con el ecofeminismo, ¿no?, que es significativo, ¿sí? Entonces, ahí vemos, ¿no?, cómo el ecofeminismo, que también se está tejiendo en diversos lugares, ¿no?, tiene cierta relación con el feminismo comunitario desde ese sentido de la defensa de la tierra y el territorio, ¿sí? Y ahí vemos, ¿no?, en México hay un grupo de jóvenes del feminismo comunitario que justamente están haciendo ese proceso que dicen, ¿no?, que cuestionan al Caloceno, ¿ya?, y al Antropoceno, ¿no? Entonces, están como planteando eso, ¿no? Como porque hay esos dos planteamientos, ¿no? El Antropoceno es que todas las acciones humanas, ¿no es cierto?, están deteriorando toda la estructura de la vida en la Tierra, ¿no? Y ellas dicen, no, bueno, quizás no es tanto el Antropoceno porque no todas las personas afectamos de igual manera los territorios, ¿no? No todas las personas. No, Máxima no afectará de tal forma a los territorios como lo va a hacer la minería, digamos, ¿no? Y todos sus aliados en la minería. Y por eso es que ahí también están planteando esa noción del capitaloceno, ¿no? Es como hay toda una estructura de capital, ¿no?, que busca adueñarse ¿no?, de los territorios y hasta de la vida de las poblaciones. Entonces ahí vamos a ver, ¿no?, cómo hay esta noción también en el ecofeminismo, ¿no?, de ver estas diversas, ¿no?, violencias que se están dando, ¿no?, injusticias en los territorios. Entonces el feminismo comunitario tiene también una relación muy significativa ahí, ¿no?, de cómo la noción de género está también relacionada con esta noción de tierra, territorio. ¿Podemos pasar, por favor? Y en ese acuerpamiento también va a ser importante, ¿no?, ver cómo desde diversos espacios también el feminismo comunitario va buscando, ¿no?, generar como estos vínculos ¿no?, con las diversas mujeres y sus contextos y sus realidades. Este término es muy significativo de acuerparse, ¿no?, acuerparse. Y en los espacios del feminismo comunitario se usa justamente esa noción, ¿no?, de acuerpar, como sentirse como en esta dimensión colectiva de sostenernos, ¿no es cierto?, como de eso, de acompañarnos en el camino. Y el feminismo comunitario en Colombia está trabajando también esta noción de la juntanza, ¿no? Entonces hablan de la juntanza de las mujeres, de la juntanza de las mujeres. Entonces, y ahí también como hay una dimensión mucho más incluso intercultural en Colombia, ¿no? Entonces ahí se juntan mujeres desde diversas experiencias, desde diversos territorios, entonces van buscando hacer un proceso común, ¿no? Pasamos. Y aquí voy a traer también como otra forma de acuerparse, ¿no?, que estamos viviendo y que es significativo también considerar en estos procesos de feminismos comunitarios, ¿no?, que es cómo nos acompañamos en el dolor, ¿no?, y también acompañamos el dolor de las diversas poblaciones, ¿no? Esta imagen que vamos a ver es también de Surandino de Perú. Yo soy parte de una comunidad que somos parte de Bolivia, el surandino de Perú y el noroeste de Argentina, donde están los pueblos collas. Entonces compartimos, ¿no?, muchas experiencias. Y este año, el 2022, Perú vivió una convulsión muy fuerte, ¿no?, en el surandino de Perú, porque justamente pues vacaron al presidente que habían elegido, a Pedro Castillo. Es que Perú ha cambiado
muchísimos presidentes en el lapso de tiempo, ¿no? Y cuando matan a Pedro Castillo, todo el surandino se levantó porque no estaba de acuerdo de la forma, de cómo, ¿no? Ese proceso, los del Congreso. Entonces, y se levantaron, estuvieron muchos días en movilización y la que asumió la presidencia, que era la vicepresidenta de Castillo, se alió muy pronto con, ¿no?, una facción de la derecha de Perú y bueno, y sacó a la Fuerza Armada y Policial para reprimir a los pueblos. Entonces, en ese tiempo hubo muchos muertos, muchos heridos, muchos estaban ubicados en la región del surandino de Perú, ¿no? Y también era como ese tiempo, como desde la espiritualidad la gente buscaba también hacer como este proceso de acompañación. Y ahí vamos a escuchar un poquito y vamos a ver como ese proceso de... Que cante el pueblo su dolor, deja que lloren a sus muertos, deja que griten su indignación. Que cante el pueblo su dolor, deja que lloren a sus muertos, deja que griten su indignación. Que buscas con acallarlo, que buscas con desangrarlo, que buscas con desunirlo. Que buscas con acallarlo, que buscas con desangrarlo, que buscas con desunirlo. Amakuliwawanchista con Jasu, Chuyapayanchis misayarisun. Amakuliwawanchista con Jasu, Chuyapayanchis misayarisun, Yapayanchis misayarisun. Y de esa forma también se como que estamos, ¿no? Esta noción del acuerpamiento tiene que ver también con eso, ¿no? Cómo nos acompañamos ahí en el dolor, porque las resistencias no son fáciles en los territorios. Entonces implica también hacer como ese camino, ¿no? De estar juntos, juntas, sentirnos también en el dolor. Y como decían los zapatistas, ¿no? Como que esta digna rabia también acompaña todos esos procesos como de búsqueda de justicia, ¿no? De búsqueda de que la memoria no se desvanezca, ¿no? Y que se cuestione también la impunidad que los estados, ¿no?, tienen, ¿no?, respecto a cómo a veces silencian a poblaciones grandes. Entonces, creo que eso es importante en los procesos también del acuerpamiento que se plantea en el feminismo comunitario. Y ahí traigo justamente esta noción de espiritualidad, porque para los pueblos es muy importante, ¿no? A veces creo que en los procesos sociales o a veces en las organizaciones sociales no se considera esto, pero para los pueblos sí es importante, ¿no? Y esto lo traemos también del aporte del primer encuentro de mujeres indígenas de las Américas que se hizo en el 2002 en Oaxaca, México, ¿no? Y ellas plantearon seriamente esta noción de espiritualidad y no religión, ¿no? Y esto ha sido muy significativo para la organización de muchos pueblos. Y ellas en su documento, en el documento conclusivo, dijeron: revaloramos la espiritualidad como el eje principal de la cultura. Las participantes consideramos que la espiritualidad está ligada al sentido comunitario de la visión cósmica de la vida, donde los seres se interrelacionan y se complementan en su existencia. Que la espiritualidad es búsqueda del equilibrio y la armonía con nosotros mismos y con los demás. Demandamos de las diferentes iglesias y religiones respetar las creencias y culturas de los pueblos indígenas sin imponernos ninguna práctica religiosa que contravenga nuestra espiritualidad. Entonces, esta afirmación ha sido muy significativa, ¿no? Y creo que como pueblos casi en consenso estamos como buscando esto, ¿no? Que se respete en nuestros diversos procesos el sentido de las espiritualidades que tenemos como pueblos.
Pasamos por favor. Y ahí vemos, ¿no? Cómo también, ¿no? Estamos como ahora tejiéndonos, ¿no? Desde las espiritualidades relacionales cósmicas ancestrales, ¿no? Esto es como un legado que tenemos de los abuelos, de las abuelas, ¿no? Y que se va buscando también que vaya como compartiéndose con las diversas generaciones, ¿no? Y esta noción de espiritualidad relacional es muy significativa, ¿no? Por la forma de cómo se concibe la vida y que es una vida plena de muchas relaciones, ¿no? Y esa noción se buscó como plantear desde esa propuesta del buen vivir, ¿no? Que se tejió en muchos espacios, desde muchas lenguas, que en quechua es el sumaj causa y en aymara el sumaj camaña o el sumaj acaña, y que las traducciones no han podido realmente profundizar en su sentido porque están no se pueden entender sin el sentido de esa espiritualidad relacional, ¿no? Y creo que ese es un desafío grande todavía que tenemos como pueblos, aunque también como pueblos ya estamos viviendo también como una serie de rupturas en las sabidurías y saberes, pero queda eso. Y ahí vamos a ver, ¿no? Cómo desde esa noción de espiritualidad relacional va a ser muy importante incluso plantear esa noción de madre tierra, ¿no? Porque esta noción de Pachamama veo que se ha extendido en muchos espacios, ¿no? Y esa noción de Pachamama muchas veces veo que está como, y vemos también como pueblos, ¿no? Que ha adquirido una noción funcional, porque vemos a la Pachamama como un ser reproductor, ¿no? Y se la reconoce por eso, y no tanto como un sentido de fuerza vital, ¿no? Entonces hay diferencia de ver a la Pachamama como un ser reproductor que produce para que nosotros vivamos y comamos, ¿no? Y de verla como una energía vital. Y claro, y eso mueve también las nociones religiosas, ¿no? De lo sagrado. Y porque lo sagrado para los pueblos tiene otra configuración que la que tienen las religiones como la del cristianismo o las otras, ¿no? Que están muy centradas en una noción del teísmo, ¿no? De presentar una noción de lo sagrado configurado, ¿no? En figuras, ¿no? A veces todopoderosas, muy distantes de la realidad. ¿Pasamos? Y desde ahí estamos como también haciendo este proceso, ¿no? De conectarnos con estas energías femeninas, ¿no? que hemos ido olvidando, con estas energías que posiblemente son nombradas, como hace rato les decía, el lago Titicaca, como abuelita, ¿no? Y otros seres que tienen esta energía. La energía femenina para muchos pueblos no está limitada a la mujer ni a una noción de sexualidad, sino tiene que ver con una noción de energía, ¿no? Que fluye y es mucho más amplia y más compleja de comprenderlo. Vamos a ver esto sobre todo en el proceso que están haciendo los pueblos, ¿no? Sobre todo en los pueblos mayas, desde la tradición, más que tradición, desde el texto del Popol Vuh. ¿Pasamos, por favor? Y ahí vamos a ver cómo en el texto del Popol Vuh, ahora Cumes y otras mujeres ahí en Guatemala están como haciendo una relectura diferente del Popol Vuh. El Popol Vuh es un texto antiguo que ha sido traducido por los misioneros ahí, ¿no? Cristianos. Y ahora Cumes está replanteando la forma de cómo traducir ese texto desde el mismo idioma, ¿no? Y buscando sus sentidos. Y en esa traducción va a ser interesante, ¿no? Cómo hay nombramientos que siempre se han considerado como masculinos, pero ella dice, no, esos nombramientos tienen una energía profunda. En la segunda párrafo dice, no, y Jacob de Ishmucane son autoridades muy respetadas, que tenían la calidad de madre, padre y abuelo, abuela, pero ambas son energía femenina. Entonces hay una noción amplia y compleja de esa noción de esa energía femenina, ¿no? Y estamos como en esa tarea también buscando en muchos diversos pueblos a ver cómo es que ¿no es cierto? Se entiende y se profundiza en ese sentido de energía femenina.
porque desde la religión hegemónica, la noción de lo masculino, la referencia al masculino de lo sagrado ha sido muy fuerte. Y nuestros pueblos han ido olvidando las otras formas de relacionarse con eso sagrado que tienen que ver con las energías femeninas, ¿no? Entonces, ahí también estamos haciendo un caminito, ¿no? De hacer esa organización. Pasamos, por favor. Bien, y esto también nos ayuda un poco a cuestionar estas nociones del fundamentalismo religioso, de esta noción del monoteísmo teocéntrico también, ¿no? Que en estos últimos tiempos nuevamente vuelven a surgir, ¿no? Y a partir de todo lo que va a ser también sus planteamientos políticos, ¿no? El 2019 Bolivia ha sido muy fuerte, ¿no? Cuando dijeron que volvía la Biblia al Palacio de Gobierno, ¿no? Y sacaron muchos otros símbolos y a partir de ahí se iba a gobernar, ¿no? O el actual gobierno, juró por Dios la patria y la familia. Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo estas posturas también, ¿no? Políticas que están como sosteniéndose en esta noción de lo religioso es muy fuerte, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver justamente con eso de presentar a estos políticos como representantes o ungidos o elegidos por Dios, ¿no? Y que ellos se presentan como esto, con esta idea salvacionista, ¿no? Que van a recuperar, la vida, ¿no? Entonces, y ese discurso es muy fuerte, ¿no? Y eso también recae fuertemente, sobre todo en el cuerpo de las mujeres. El 2019 se despertó un racismo y una condena a las mujeres, porque todavía las mujeres mantenemos el idioma, el vestido, ¿no? Muchas mujeres en Bolivia se visten todavía, ¿no? Así, el sentido de ancestral. Y claro, es mucho más evidente. Y este último tiempo también, que tuvimos toda esta resistencia, también, ¿no? Entonces el racismo muy fuerte como actos y palabras y narraciones muy condenatorias donde se muestran toda esa cultura racista, ¿no? Entonces, que está ahí presente y que esa noción del racismo se sostiene en un discurso religioso también, ¿no? Y últimamente está saliendo mucho eso. Y por eso es que nos parece muy fundamental trabajar esta noción de las espiritualidades relacionales para que nuestros pueblos se sigan sosteniendo también en sus procesos de resistencia y reexistencia. Y bueno, esto es como esta noción, ¿no? De cómo desde el pensamiento moderno, también desde esta estructura colonial, vivimos como en una realidad de categorías binarias, ¿no? Donde constantemente se separa estas realidades, ¿no? De lo humano, la naturaleza, esta noción antropocéntrica tan fuerte, ¿no? De presentar al ser humano fuera de la naturaleza, ¿no? Esta noción de espíritu, materia, sigue presente, ¿no? Aunque no sea en el discurso religioso, pero en las sociedades vemos eso. La razón de lo subjetivo, el hombre, la mujer, la ciencia, la conciencia, el sujeto, el objeto, lo humano, lo no humano, ¿no? Entonces, estas nociones binarias también desde nuestros espacios las vamos cuestionando, nos vamos preguntando, ¿no? Cómo desde nuestros pueblos esta noción holística nos ayuda a salir de estas nociones binarias, ¿no? De cómo se concibe la vida así tan separada. Y claro, y todavía no vemos que esta noción de lo humano, no humano, donde el no ser es asociada muy pronto, ¿no? A estas poblaciones que se denominan todavía como primitivas, ¿no? Y a veces la resistencia, el cuidado de los territorios es asociado con eso, ¿no? Que como pueblos primitivos no estamos dejando paso, ¿no? Para que entre la civilización y el desarrollo. Y desde esa narrativa también se criminaliza mucho en la vida de los pueblos. Entonces, y simplemente yo quiero cerrar con esta melodía que desde la que he partido también, que es eso, ¿no? De esa conexión con esta energía, la memoria ancestral, de sentirnos parte de los territorios y experiencias, ¿no? De conexión con esta energía de vida de las abuelas,
y cómo nos reconocemos también como pueblos, ¿no? Ancestrales, milenarios, con sabidurías y con caminos que pueden seguir generando vida y dignificando la vida en nuestros territorios y en nuestras sociedades. He nacido entre montañas, entre tejidos de tierra, aire y agua y fuego, palabras sin miedo, como aquel pensante de la esquina del universo. Soy un granito de maíz en el surco del tiempo, sembrada en un vientre de barro ponderoso y canto de sol. Es lo que soy, es lo que soy. Mis abuelas con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena, soy indígena, nieta de la luz, esta es mi fuerza. Como mis abuelas con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena, soy mujer indígena, nieta de la luz. El café en mi camino, en mis entrañas, la historia de mi abuela, de mi madre, mis hermanos, y miedo del sistema resistiendo estamos, nos despiertamos aquí seguiremos. No nos comprometido fuerte, comprometido valiente, con latido del fuego, con latido del fuego. Mis abuelas con su alma guerrera, como la tierra, que vengo bien morena, soy indígena, nieta de la luz. Mis abuelas con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena, soy indígena, nieta de la luz. Bueno, hermosa tu fuerza y la fuerza que nos transmitís y todo lo que es el feminismo comunitario, todo lo que, bueno, nos convocó hoy, ¿no? Somos muchas, muchos, dijimos que íbamos a abrir a reflexión y diálogo. Bueno, lo abrimos a preguntas, a reflexión, a diálogo, pero sepan tratar de ser breves porque somos muchos. Nos alegra eso, pero bueno, para que no sea tan largo. No sé si alguno quiere hacer.
Sofía, vos decís que pertenecés a una comunidad. A mí me gustaría que nos cuentes cómo es la organización de esa comunidad, cómo viven, cómo sobreviven, digamos, y qué los caracteriza así como comunidad. Si la producción de algo, si participan en algún tipo de práctica económica, cultural, eso. Tenía curiosidad para saber cómo era la vida concreta en esa comunidad en la cual vos participas. Bueno, hacemos 2 o 3 preguntas y después contestás. ¿Alguna otra quiere preguntar o hacer algún... ¿Podés acercarte? Y si no, O que está hable fuerte. fuerte. Yo quería preguntar por si tienen danzas y qué tipo de danzas realizan, si realizan diferentes danzas en su comunidad y cómo son, si son por parte de los rituales. ¿Otra pregunta o otra reflexión? Si ya ella contesta. Yo quiero hacer una pregunta también. Quizás para poder comprender, pensaba, ¿no? en esta cosmovisión de este feminismo comunitario, y por ahí que una está más inmersa en una cosmovisión occidental, por eso nos parecía tan maravilloso que pueda, ¿no? Compartirnos estas experiencias y estas miradas que nos enriquecen. Pero bueno, nosotras, de nuestra mirada sesgada, ¿no? Uno de los conceptos que trabajamos es el concepto de género, que es un concepto que justamente pone en cuestión la naturaleza, por decir entre comillas, digamos, donde no solo nos determina a las personas lo natural, lo biológico, sino que hay una construcción por encima de eso, ¿no? Que tiene que ver básicamente con ser seres de lenguaje, y a partir de ahí aparecen estos conceptos, podríamos decir, que hace que podamos pensar que más allá de lo natural, en la humanidad existen también construcciones que no están solamente determinadas por lo natural. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Entonces lo que pregunto es cómo concilian de alguna manera, ¿no? Este concepto tan fuerte, ¿no? Del ser humano como parte de esa naturaleza, que yo también considero que tenemos leyes naturales que de algún modo nos gobiernan a todos los seres vivos y no vivos, pero luego aparece esto que como humanos nos constituye en algo distinto, por ahí por ser seres del lenguaje. No sé si me explico lo que estoy preguntando. Sí, a nivel de comunidad, nosotros nos constituimos en el 2009. Somos mujeres de diversos territorios, todas tenemos también estamos vinculadas, bueno, mis compañeras sobre todo vinculadas también como a espacios de vivir la espiritualidad, ¿no? Muchas de mis compañeras son pastoras evangélicas y desde ellas y es significativo porque muchas iglesias evangélicas realmente han negado esta noción de lo ancestral, ¿no? El cristianismo ha hecho una especie de... el catolicismo ha hecho un caminito, ¿no? Que le ha llamado inculturación y bueno, ha intentado como respetar el proceso en estos últimos años, pero también hay una negación de las espiritualidades de los pueblos, ¿no? Y claro, las evangélicas tenían como esta inquietud de ver cómo su tradición religiosa podía dialogar con sus espiritualidades ancestrales, porque somos de diversos territorios, ¿no? En México, Guatemala, Perú, Ecuador, ¿no? Entonces Bolivia, estamos en diversos territorios y nos reunimos para justamente compartir estos desafíos, ¿no? De cómo estamos en estos tiempos, ¿no? Mirando también cómo cada vez las tradiciones religiosas van cerrándose más y van como adquiriendo unas narrativas más fundamentalistas, esto de conservar más la noción de la tradición del cristianismo, de la cristiandad, ¿no? Este cristianismo que busca como presentarse como civilización, y eso está muy fuerte en estos tiempos.
Entonces, sí, nos convocamos, somos mujeres así, hijas de mujeres indígenas también, ¿no? Muchas ya no estamos en el territorio, no estamos en el territorio, pero caminamos con mujeres indígenas que están fuera del territorio. Porque este es el otro aspecto importante a considerar, que lo indígena en estos tiempos, por diversas razones, ha salido de sus territorios de origen y estamos en diversos lugares. Ya, entonces lo indígena en estos tiempos no está necesariamente en el territorio. ¿Hay una población significativa? Sí, pero muchas estamos fuera del territorio. Entonces, esa es como nuestra tarea también, ¿no? De cómo, más allá del territorio, y claro, para muchas poblaciones que salieron de sus territorios de origen, la tierra a la que caminan es como la tierra de la promesa, ¿no? Aquella tierra que puede ofrecerles cierta dignificación, porque los pueblos lo que buscan es eso, ¿no? Que sean reconocidos, dignificados, y a veces en las márgenes de las ciudades no encuentran necesariamente eso. Entonces, para nosotros eso es un desafío, y ahí estamos caminando. Y también en las ciudades eso, buscando esos espacios que generan comunalidad, ¿no? Y dos de mis compañeras son pastoras, y ellas lo que hacen es eso, ¿no? Como generar el espacio de la iglesia, el espacio de la comunidad que esas mujeres habían perdido, ¿no? Y es significativo, ¿no? Y claro, y ahí nos ofrecemos otras formas de vivir la espiritualidad, ¿ya? Entonces creo que muchas de nosotros lo que hace es como eso, ¿no? Si por una parte su tradición eclesial está pidiendo unas cosas, pero como que tenemos la posibilidad de transgredirlas, ¿no? ¿Ya? Transgredirlas y crear también otro tipo de, ¿no? Espacios, ¿ya? Y ahí es cuando hacía referencia a las danzas, ¿no? Entonces ahí también estamos como trayendo esta noción de la danza, ¿no? Pero buscando siempre en la danza cómo reconectarnos con estas melodías que no, con sonidos, ¿no? Con sonidos, con esta fuerza que está conectada con el cosmos. Porque a veces se tiende a folclorizar, o sea, los pueblos, a veces para hacernos reconocer, tendemos a folclorizar también nuestras, ¿no es cierto?, nuestras danzas, nuestros cantos, y la sociedad busca también eso, entonces como que buscamos responder eso, pero lo que nosotros estamos intentando es eso, a ver, conectarnos con esos sonidos, ¿no?, profundos que nos conectan a la tierra. Y desde ahí también nos ofrecemos las danzas circulares, ¿no es cierto? Estamos acercándonos a todo lo que implica la biodanza, porque la biodanza también es, ¿no?, una conexión con la tierra, con todos estos procesos de la vida, ¿no? Entonces estamos en ese, ¿no?, también con esos procesos, y son bonitos. Y es interesante que las comunidades evangélicas, sobre todo las neopentecostales, que son las más conservadoras, en el contexto andino, por ejemplo, ellos se organizan en torno a la música. Es interesante, ¿no? Yo hace 2 semanas estuve en una boda de mis vecinos que son neopentecostales, me invitaron y hemos bailado en toda la boda al ritmo de Cristo, ¿no? Pero hemos bailado así como bailaron los andinos, ¿no? Nuestro baile, pero era esa conexión, ¿no? Como la necesidad de la conexión. Y creo que detrás del baile, la música, los sonidos también podemos ofrecernos cómo conectarnos incluso con nuestros territorios de origen. Y respecto a la consulta, sí, yo creo que vivimos en nuestras organizaciones muchas influencias ya, ¿no?, respecto a cómo nos comprendemos en nuestras relaciones humanas. Y hacia los años 70 y 80, en el contexto andino, llegaron muchas investigaciones, ¿ya? Y sobre todo investigaciones antropológicas, sociales, que se dedicaron a estudiar a los pueblos andinos, ¿no? Y claro, a raíz de esos estudios, interesantemente, se configuró una noción que en Aymara es mucho más fuerte que en Quechua, que se llama la noción chachahuarmi, y que en los estudios de género se estudió mucho, ¿no? La noción de chachahuarmi, que es la relación varón-mujer.
Entonces, mientras los estudios antropológicos y sociales occidentales venían con toda esta noción de la categoría de género, ¿no?, en los estudios, entonces los pueblos empezaron como a reaccionar y decir, no, nosotros no tenemos esas estructuras de dominio, ¿no?, del hombre sobre la mujer, eso que dice el género, ¿no?, sino que nosotros nos relacionamos mucho más, ¿no?, desde el equilibrio, la armonía, la complementariedad. La complementariedad nunca se entendió en los estudios de género. La que más trabaja esta noción de complementariedad es Silvia Marcos, ahí en México, con los zapatistas, porque ella caminó con los zapatistas, ¿no? Y claro, la complementariedad está como estas relaciones, ¿no?, estas relaciones de reciprocidad entre los diversos seres, ¿no? Y las relaciones de reciprocidad también tienen que ver con nuestras relaciones como personas, ¿no? Y claro, y esa noción de complementariedad siempre se entendió como esa noción de la media naranja, ¿no? O desde el cristianismo la noción de ayuda adecuada que la mujer hace al hombre. Entonces no se profundizó mucho en la noción de complementariedad que conciben los pueblos, ¿no? Y creo que todavía hay falta mucho en eso, ¿no?, de cómo se profundiza en las nociones que tienen los pueblos en sus relaciones al interior, ¿no? Obviamente se ve esas relaciones a veces de violencia, de jerarquía en las organizaciones, pero creo que todavía hay mucho por profundizar, ¿no?, respecto a las formas de cómo se relacionan en las estructuras de la comunidad, ¿no? Y sí, porque a veces desde los lentes más occidentales siempre decimos, uy, son muy patriarcales, son muy jerárquicos, muy así, siempre los hombres tienen dominio, pero hay otras dinámicas que no se evidencian tanto, ¿no? Y por otra parte también, ¿no?, hay toda una herencia también de cómo se han configurado esas relaciones, ¿no? Por ejemplo, estamos ahora estudiando mucho nosotros esta noción de qué había detrás de los indios y las indias sodomitas, que están registrados en muchas crónicas, ¿no? La referencia al indio sodomita, ¿no? Y bueno, esta referencia a la noción de Sodoma y Gomorra, ustedes relacionarán, ¿no?, que Sodoma y Gomorra pues ha sido destruida justamente porque había, ¿no?, esta noción de la homosexualidad y todo eso que se. Y las crónicas antiguas de 1500 y algo, de 1600, hacen referencia al indio sodomita. ¿Y qué tiene que ver con eso? Y dice que eran poblaciones enteras, ¿no?, que eran asignadas como indios sodomitas y que eran reconocidos en sus comunidades, ¿no? Entonces eso quiere decir que había como un reconocimiento mucho más plural de las relaciones humanas, ¿no? Pero que claro, en muchos pueblos se ha ido negando, porque claro, era muy castigado el indio sodomita, con la india sodomita. Y en eso los pueblos han ido negando toda esa relación que podía haber con esas otras formas de vivencias, ¿no? En Perú han sacado una película que se llama Retablo y que refleja justamente eso, ¿no?, de cómo las otras poblaciones que no se asignaban dentro de lo que podría ser lo normal eran castigadas. Entonces creo que ahí todavía hay mucho por mirar. Bueno, no sé si hay otra cosa, pero se nos ha ido. Bueno. Preguntar como preguntarte un mensaje que nos pueda dejar, o como a raíz de todo, toda esta charla, todo este conocimiento personalmente en parte, ¿qué podemos hacer como personas que no funcionamos con una comunidad concentrada? ¿Qué nos proponemos o qué ideas para que esto se asiente, o que en nuestras casas sigamos como reflexionando en base a el sentido de la comunidad? Sí, a veces el sentido comunal tiene que ver también con nuestras búsquedas, ¿no?, las formas de cómo empezamos a generar vínculos en los diversos espacios, ¿no? La comunalidad es eso, ¿no?, la posibilidad de generar vínculos, ¿no?
Y en cada espacio, en cada lugar hay esa posibilidad, ¿no? De generar vínculos con los más próximos, y a veces esos próximos traen otros más próximos, ¿no? Y así de esa manera como que nos vamos vinculando, ¿no? Y también y a veces también como los intereses comunes, ¿no? Nos vinculan, ¿no? O las búsquedas comunes que tenemos. Entonces eso hace que vayamos como generando también este sentido de comunidad. Y en las ciudades es significativo. En La Paz hay varios grupos de jóvenes, muchos grupos de jóvenes, que posiblemente ni siquiera sean de raíces aymaras o quechuas, pero que están profundizando también en las sabidurías de los pueblos. Y a veces con mucho más interés que lo pueda hacer un joven quechua o aymara. Y es interesante, ¿no? Y a veces los critican, pero para mí es significativo, porque yo creo que los pueblos ofrecen unas sabidurías que ayudan para la vida. Y estos grupos de jóvenes hacen eso, ¿no? Y cada mes hacen experiencias, le llaman la experiencia del Jatu. El Jatu en Aymara es como el mercadito, la feria, ¿no? Y hacen el Jatu del intercambio, ¿no? Y del trueque, le llaman, Jatu del trueque. Y en el trueque no funciona la moneda, ¿no? O sea, uno puede ir sin dinero, pero llevando algo para intercambiar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esto y quizás ya no lo estoy usando, ¿no es cierto? O lo he hecho, claro, entonces voy al jatu, ¿no? Del trueque y veo a los otros compañeros que han traído, entonces hacemos el intercambio, ¿no? Y ese tipo de comunidades se está haciendo mucho ¿no? En espacios así concretos, en ciudades, ¿no? Y así como esa otras experiencias, ¿no? La Silvia Rivera Cusicanqui, que es una socióloga ahí en La Paz, ¿no? Profesora de la universidad, ella genera muchísimos espacios, ¿no? Y de convocación con muchos jóvenes, ¿no? Que van justamente buscando esas otras formas, ¿no? De relacionarse con la vida y que tiene que ver también con esas raíces o sabidurías de los pueblos, ¿no? Que pueden ofrecer estos horizontes de sentido, ¿no? Y de conexiones también con la vida, con el territorio, la tierra, ¿no? Y cada 2 por 3 nos estamos convocando también en estas, ¿no? Desde estas articulaciones, por ejemplo, para ir a limpiar el lago, ¿no? Después de los solsticios, por lo general las comunidades están en su fiesta y los que estamos más lejos de las comunidades en las ciudades nos convocamos, ¿no? Para ese día, recibir las energías del sol en el lago y después nos vamos a limpiar, ¿no? Todas las ribera del lago, estamos ahí, ¿no? Entonces, creo que son eso, creo que nuestras búsquedas nos llevan a convocarnos, pero yo creo que es muy importante en este tiempo lo que dice Lorena Carnal, como despertar a esta conciencia cósmica, ¿no? La conciencia cósmica en su idioma ya dice Ishina, que es el despertar la conciencia cósmica, que es tan importante en nuestros tiempos, ¿no? De hacer nuevamente esta conexión con la vida, con los territorios, la tierra y todos estos seres, ¿no? Y para salir de esas nociones binaristas que decimos, porque estamos muy fragmentados, ¿no? Así como que estamos muy separados y necesitamos como hacer este proceso de ver la vida como un tejido, donde todos y todas estamos fluyendo, donde no hay centros, sino son como hilitos, ¿no? Que se van entretejiendo y que nos vamos entretejiendo ahí, ¿no? Y que vamos fluyendo de maneras constantes, y eso nos lleva también como a despertar más en esta noción de reciprocidad. Elvira Espejo es una tejedora que nos ha ayudado mucho a despertar en una conciencia que se llama la crianza mutua, ¿no? Y eso de sentir que hay diversos seres que nos crían y nosotros despertamos la conciencia también de criarla, ¿no? Me cría el agua y por lo tanto yo tengo que despertar la conciencia de yo cómo voy a criar el agua, ¿no? De cómo voy a cuidar el agua, ¿no? Entonces, ¿qué proceso voy a hacer? Incluso allá pues no usamos esa noción de domesticación para ni las llamas ni las alpacas, ¿no?
No, más bien buscamos generar otro tipo de relaciones con ella. Entonces, eso, ¿no? Pero yo creo que es importante despertar esa conciencia cósmica y el cosmos conspira también para mostrarnos el camino por donde tenemos que ir. Y creo, digo, para agregar de esto desde este lugar, yo creo que hay desafíos de construir espacios. Bueno, desde el foro eso es lo que queremos, ¿no? Construir espacios comunitarios, que podamos construir el feminismo desde un lugar comunitario. Y bueno, también tenemos los espacios de espiritualidad cósmica, que vamos abriéndonos, que vamos profundizando. Creo que es importante esto que decís, que las búsquedas nos hagan convocarnos y crear espacios, ¿no? Los vamos creando. Y creo que ya vamos dando pasos, ¿no? No estamos solos, eso es importante, ¿no? Porque no es individualmente esa búsqueda, ¿no? Es con otras, con otros, y me parece que se van dando, por lo menos desde el foro, desde espacios que se construyen, en otros espacios estoy viendo algunas que vamos haciéndolo de espiritualidad cósmica, holística, todas esas cosas, esas búsquedas que nos juntan a profundizar, ¿no? Bueno, creo que para no hacernos más largo, vamos cerrando. Te reagradecemos. Creo que va a haber otros espacios seguramente que propongamos desde el foro para profundizar. Tenemos que ir viendo cómo, cuándo, pero en principio gracias porque nos aportaste un montón y bueno, nos hace bien todo eso. Creo que Andrea La tenemos muy aquí presente, Sofía. Para agradecerte muchísimo por todas estas búsquedas que nos abriste de algún modo y que habrá que seguir pensando y bueno, es un tiempo para pensar mucho realmente. Corazonar. Mucho interrogarse y muchos deseos de poder generar. Bueno, gente del foro, agradecemos muchísimo la presencia y decirles que ojalá se sumen a nuestros espacios. Esperamos que sea un espacio realmente cada vez más analizado, sobre todo con la gente joven, donde pretendemos bueno, estas ideas que nos movilizan y que fundamentalmente en este tiempo que por ahí está costando mucho sostenerlas y llevarlas adelante, necesitamos el acuerpamiento, ¿no es cierto? La juntanza también. Muchos de los conceptos me parecieron muy maravillosos. Y uno que también me gustó especialmente es el que habla de no una sanación despolitizada. No me acuerdo bien exactamente, pero esa frase me pareció en este tiempo que hablaba algo de que no es solo autocuidado. Exacto. Me pareció maravilloso porque hoy está la cuestión individual de resolver, ¿no? Y eso habla de un proceso que tiene que ser colectivo. Muchísimas gracias. Gracias por haber. Gracias. Por donde suenan los cascabeles del caporal, la cochalita piel de rosal, en Urcupiña para la Virgen o en la Concordia en el carnaval, la cochalita piel de rosal, en
por donde suenan los cascabeles del caporal, la cochalita piel de rosal, en Urcupiña para la Virgen o en la Concordia en el carnaval.